se instala el debate. El año pasado no hubo paramilitar de acuerdo a la situación sanitaria que estábamos enfrentando. Este año sí va a haber, con aforo reducido, sin público en las graderías y todo lo demás, pero se instala la discusión si era o no prudente hacerla. Bueno, esa conversación que está instalada en redes sociales y que quizá usted ha tenido en su casa, la queremos tener acá esta noche. Tenemos una encuesta en nuestro Twitter para que usted nos diga si considera que es prudente o no que esto ocurra, pero también te ofrecemos a través del WhatsApp más 569-3232-1354 que nos des a conocer tu opinión en video. Grábate en forma horizontal y nos mandas un video breve a través de ese WhatsApp para poderlo compartir con nosotros esta noche. ¿Y quiénes están conmigo acá en el estudio? Jorge Brito es diputado de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Defensa Nacional. Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo, y gracias a ti y a la red. Acá en el estudio también está Cristian Araya, él es candidato a diputado por el distrito 11 del Partido Republicano. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Saludar también, Jorge. Gusto poder debatir hoy día. Y tenemos un tercer contertulio a través de la pantalla, lo podemos ver acá en grande, Luis Mariano Rendón, abogado, integrante de la Red Chilena de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos. Luis Mariano, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Como quizás usted sabe o quizás no, la primera parada militar como tal se realizó en 1832. En esa ocasión fue organizada por iniciativa del entonces ministro del Interior de Guerra y Marina, Diego Portales, bajo la administración del presidente Joaquín Prieto. Sin embargo, ese desfile no se realizó el 19, sino el 18 de septiembre. Además, en esa oportunidad, las tropas no marcharon por la explanada del Parque O'Higgins, sino en un sector de Santiago que hoy es conocido como el barrio Yungay. El tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en el país, como tal, se inicia en 1832, pero sería en 1915 cuando se decreta el día 19 como la fecha de su realización. En 1896 se decretó el Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, como el escenario oficial del desfile. Ya van a ser casi 100 años y son más de 100 años. Y en 1915 fue el presidente Ramón Barros Luco quien decretó que fuera ese 19 de septiembre el Día de las Glorias del Ejército. Bueno, metámonos de lleno en esta conversación. ¿Cómo evalúan ustedes el retorno y la realización de la parada militar en el Parque O'Higgins este próximo domingo 19? Comienzo con el diputado Brito. Bueno, Eduardo, yo creo que algunos han intentado instalar que esta es una discusión entre a quienes le gustan y no le gustan los militares, y yo creo que es un profundo error. También hay que señalar que quizás de las conversaciones pendientes que tiene nuestro país respecto al rol de las Fuerzas Armadas, el de la parada militar, el de un desfile militar, sea quizás el menos trascendente, pero ha generado mucha polémica porque hay conversaciones pendientes sobre el rol que esperamos que cumplan las Fuerzas Armadas en el Chile actual y los desafíos a futuro. Y es ahí donde nosotros advertimos que es un profundo error desarrollar la parada militar en estos términos, un estado de excepción constitucional aún vigente, y además también porque creemos que esto no contribuye en nada a sanear la relación entre civiles y militares. ¿Quién podría decir que después de toda la polémica que ha existido el día siguiente de la parada militar, la relación entre civiles y militares va a ser mejor? Nosotros creemos que evidentemente no, y es por eso que advertimos y que el gobierno todavía está a tiempo de rectificar. Nunca es tarde para rectificar por el bien de Chile. Jorge, diputado, ¿es rol de la parada militar mejorar la relación entre el ejército y la ciudadanía? Lo que ocurre es que la misma comandancia en jefe del ejército establece que la parada militar se constituye en base a dos objetivos. El primero es generar poder de disuasión. Y eso es poco creíble cuando el alto mando, y en especial los últimos dos comandantes en jefe de la institución, están siendo procesados por lavado de activos, fraude al fisco y financiamiento irregular. Pero lo segundo es que también han dicho que busca reproducir la doctrina del ejército. Y una doctrina que a nuestro juicio no se ha adaptado por décadas y que tiene el día de hoy a un alto mando que se cree por sobre la sociedad y no en la sociedad a la cual debe resguardar. Entonces la parada militar la están transformando más en una pieza de museo que en un reflejo de la sana relación entre civiles y militares que Cristian, que yo, que tú, que todas y todos debiésemos promover. Cristian, ¿estás de acuerdo con aquello y de si es o no prudente realizar la parada militar? Y agrego ese punto que instala Jorge Brito en el sentido de que esta distinción entre aquellos que no quieren la parada es como aquellos que no quieren los militares. Mira, la parada militar, como bien tú lo dijiste en la introducción, es una tradición republicana que se remonta incluso mucho antes del presidente Barros Luco. Si bien que ha consagrado como este reconocimiento a las glorias del ejército el día 19 de septiembre de 1915, o sea, son 106 años de historia, que ha sido interrumpida solo en dos ocasiones, el año 73 y el año 2020.
Por ahí, frente en la paramilitar, ha estado presente Salvador Allende, Augusto Pinochet, Elwin, Lago, Frei, Bachelet. O sea, es absolutamente transversal, porque acá no se trata de si nos gustan o no nos gustan los militares. Las Fuerzas Armadas son una parte del corazón de nuestra república. A ellos, y no a los políticos, es a quienes les debemos la independencia de Chile. O sea, y esa es una realidad. Y no hay que confundir peras con manzanas. Yo creo que Jorge se equivoca al tratar de pedirle a la parada militar una cosa de lo que no es. La parada militar surge, y la parada militar y los desfiles militares se realizan en casi todos los países del mundo. Países como Suecia, como México, Argentina, Francia, España, etcétera. Todos realizan este tipo de desfiles militares. Por una parte, este rol disuasivo, que es parte importante, en el fondo, del rol de la Fuerza Armada, también tiene un carácter simbólico, una tradición, tiene una significancia que es muy transversal. O sea, aquí, independientemente de los colores políticos, nuestras Fuerzas Armadas no tienen color político. Quienes la constituyen, los miles de hombres y mujeres, aman profundamente la patria, y el vestir el uniforme y desfilar ese día es verdaderamente un orgullo. Quienes hemos podido visitar, en el fondo, algún desfile militar, vemos cómo las familias se acercan y celebran y ven con mucho gusto el cómo desfilan los militares. Entonces, creo que lo que le está pidiendo a un desfile militar, que es parte de la tradición republicana, creo que es un error. Cristian, y más allá del orgullo que tú señalas de aquellos que están dentro de las instituciones armadas, considerando la situación actual de salubridad en nuestro país, ¿es prudente realizar la parada militar? Totalmente, estamos en fase 4. Tenemos casi un 90% de la población vacunada, se están tomando las más estrictas medidas sanitarias y hay una disminución de un 30% del contingente que va a participar de la paramilitar. Aquí también hay una señal país de volver a la normalidad. Ya hemos sufrido y sufrimos todo la pandemia. El despliegue de las Fuerzas Armadas a lo largo del país ha sido verdaderamente notable y reconozco a cada uno de esos hombres y mujeres que, a diferencia de los que están ahora viendo el programa en este momento en sus casas muy cómodos, bueno, hay muchos que hoy están desplegados en distintos lugares, cuidando la soberanía por una parte, pero también haciendo el combate a la pandemia, en puestos de control sanitario, fiscalizando el fondo del toque de queda, 1000 razones en el fondo por las cuales están desplegados. Entonces, el hecho de volver y recuperar la parada militar es algo que creo que entusiasma y da un futuro, que ya vamos saliendo de esta pandemia que ha sido tan dolorosa para todos. El ministro de Defensa, Luis Mariano, dijo: la parada militar se ha hecho desde los albores de la patria. Se reconoce al Ejército de Chile todo el esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas desde el origen de este país. ¿Qué te parecen esas declaraciones y cuál es tu visión de este contexto de discusión que se instala sobre la parada militar? Sí, mira, yo en principio no tengo nada contra los desfiles, tampoco contra los desfiles militares. Yo espero que en este nuevo Chile que están haciendo, un Chile democrático, plurinacional, unas nuevas fuerzas de defensa puedan desfilar incluso junto con las organizaciones ciudadanas en fiestas de la democracia que debemos establecer hacia adelante. Lo que ocurre es que, a propósito del tema de la parada militar, como ocurrió también hace un mes o 2 meses atrás con el tema de la estatua de Baquedano, lo que están aflorando son temas mucho más de fondo. Lo que está aflorando es la profunda crítica de, yo diría, una parte muy mayoritaria del país respecto de aquellas instituciones que han sido las representantes y la fuerza bruta de la oligarquía para mantener dominado este país durante prácticamente toda su historia. Entonces aquí el tema no es ni siquiera arreglar cuentas solo con las historias de unas fuerzas armadas brutales durante la dictadura, muy corruptas hoy, sino que con unas fuerzas armadas que durante toda su historia fueron fundamentalmente sicarios de la oligarquía, y su historia está jalonada de masacres de chilenos, masacres de trabajadores, masacres de chilenos, la mayor parte de ellos, el 99% desarmados, que fueron las víctimas de esas fuerzas armadas. Entonces, cuando me dicen las glorias del ejército, ¿cuáles glorias? No hay glorias. Por ahí día, en el hashtag está hoy día marchando sin gloria, o haciendo referencia a esa película de Brad Pitt, ¿no es cierto?, el nombre de esa película, porque efectivamente aquí no hay glorias, aquí lo que hay crímenes horribles. Hoy día conmemoramos uno de esos crímenes horribles, el día en que el Ejército de Chile torturó salvajemente y asesinó a Víctor Jara, uno de los más grandes artistas chilenos.
un crimen que se puede poner a la altura quizás de cuando los fascistas en España asesinaron a Federico García Lorca. Esos crímenes son los que carga la mochila del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros. Y yo no puedo estar más en desacuerdo cuando Cristian dice las Fuerzas Armadas de Chile no son políticas. Las Fuerzas Armadas de Chile están tremendamente politizadas. Desde la dictadura en adelante, rinden culto al golpismo. Yo acabo de postear en mi cuenta de Twitter algunos de estos testimonios de cómo esto es así. Hay uno muy decidor de un carabinero que está discutiendo con un profesor y el carabinero de uniforme, al lado de su patrulla y todo lo demás, en una cosa reciente, trata al profesor de comunista. Tú tenés que ser comunista. Por eso estáis protestando. No, señor, yo soy profesor, le contesta el profesor. No, comunista, tenéis que ser comunista. Es decir, ¿qué tiene en la cabeza un funcionario público de uniforme, un carabinero, que debate de esa manera con un civil? Denostándolo por una supuesta adscripción ideológica que es perfectamente legítima. A uno le podría gustar, a otros no, pero es perfectamente legítima. La Armada de Chile, sabemos, la cabecilla del golpe de Estado, y que rinde hoy culto al golpismo. Posteé también ahora recién en mi cuenta de Twitter el himno del Libre, que fue el himno del golpe de Estado, entonado ahora, hace un par de semanas, por la Escuela Naval en su conjunto. Son instituciones golpistas, son instituciones que han constituido y constituyen un peligro vivo para la democracia, para la seguridad, para la paz de los chilenos. Cristian. Yo quiero poner un ejemplo de eso. Espérame un poquito, Luis Mariano, permíteme un segundo, porque Cristian quiere interpelar algo. O sea, bueno, estamos ante el clásico de hablar del gobierno militar, de Pinochet, y volvemos una y otra vez. O sea, Luis Mariano, el 11 de septiembre del 73 fue hace 48 años. No ha cambiado nada. El gobierno militar o dictadura Pero escuchémonos. terminó hace 30 años. Pinochet murió hace 15 años. Para el plebiscito, y probablemente, incluso no sé si tú eres mayor o menor, Jorge, para el plebiscito yo nací 5 días antes del plebiscito. Jorge nació el año 90. Entonces, que tú una y otra vez vuelvas a sacar a Pinochet y el gobierno militar, bueno, es un recurso cuando se pierden los argumentos y se vuelve una y otra vez a ese tipo de falacia. Sí escandaliza cuando vemos un candidato presidencial insultando a un uniformado en la Plaza Italia y gritándole, en el fondo, había voz haciendo un espectáculo para la prensa, candidato Boric, que es el candidato que yo sé que representa a Luis Mariano. No le insultaba. Lo trataba en bastante malos términos. Espero que no trate así a nadie, en el fondo, de esa forma. Pero acá las Fuerzas Armadas, y por ejemplo, voy a citar la encuesta CEP, reconoce la gente y tiene mayor confianza en las Fuerzas Armadas, en la PDI, en Carabineros, que en el Congreso, que en el gobierno, que en los partidos políticos, etc. Cuando hay una catástrofe, un incendio forestal, un terremoto, un tsunami, ¿a quién miran? ¿A quién los chilenos le piden ayuda? No es a los partidos políticos, no es, en el fondo, a los activistas como Luis Mariano, sino es a nuestras Fuerzas Armadas. Y eso hay que reconocerlo, y más allá, en el fondo, yo sé que en el fondo ciertos sectores más radicales, muy ideologizados, pueden esperar otra cosa. La verdad supera, en el fondo, cualquiera de estos cuestionamientos. ¿Señala Luis Mariano de ese carabinero diciéndole comunista a un profesor? Bueno, probablemente, de partida, es muy probable que haya sido comunista del Frente Amplio, pero más allá de eso, evidentemente, podemos buscar ejemplos para todo. ¿Pero es adecuado? Probablemente es inadecuado, pero hay que ver, en el fondo, cuál es el contexto. Evidentemente, si te están insultando, tirando piedra, o veamos cuál es... ¿Qué contexto podría explicar que un carabinero le diga a alguien y están ahí protestando? No, evidentemente, en el fondo, Carabineros no debiese en ningún momento involucrarse en esos términos, pero también, a diferencia, en el fondo, de estar rodeado de libros o la discusión académica en la calle, cuando están sacando la madre, están golpeando, están tirando piedras, molotov, que es lo que le toca enfrentar a Carabineros permanentemente, la realidad es otra. O sea, yo creo que nadie puede tener, con dos dedos de frente, nadie se puede sentir ofendido si te están tirando piedra y se le sale una grosería a un carabinero. O sea, si lo están quemando vivo, bueno, hay un poquito de ti, no somos seres humanos y nadie merece un trato como el que están recibiendo permanentemente en Plaza Italia
por grupos extremistas de izquierda nuestros carabineros. Permítame un segundo, Jorge. Yo sé que estás levantando la mano. Voy contigo de inmediato, pero antes ya vamos a compartir con ustedes uno de los mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, más 569-3232-1354. Es una profesora, Verónica Moraga. Hola, la red. Creo que la parada militar es innecesaria en los tiempos actuales. Es un gastadero de plata y una cachetada a todos los que no hemos cuidado de manera súper correcta frente a esta pandemia. Saludos, la red, desde Valparaíso, no a la parada militar. Gracias. Gracias, Verónica. Veamos también el Twitter, a ver cómo va esa encuesta. Recuerden que en nuestra cuenta de Twitter es una encuesta de Twitter, no es vinculante, no tiene metodología tan estricta, pero los puede servir. Mira, la pregunta es, queremos conocer tu opinión. Considerando la situación del COVID-19 y los gastos asociados, ¿se debe suspender la parada militar este domingo? Un 55,6% dice que sí y un 44,4% dice que no. Se está dando la pelea. Diputado Jorge Brito. Eduardo, primero que todo, saludos a Verónica, porteña como yo, y además también está preocupada respecto a los desafíos actuales y futuros de nuestro país y el rol que esperamos que jueguen las Fuerzas Armadas. Hay sectores que lo que valoran de las Fuerzas Armadas son las ceremonias a puertas cerradas, como es la que va a ocurrir este domingo, de carácter pretoriano. Y lo que nosotros valoramos de las Fuerzas Armadas es cuando éstas se ponen al servicio de la comunidad. Y te pongo dos ejemplos muy específicos. El día de ayer yo estuve en Monteónico, Playa Ancha, en Valparaíso, en un comedor popular. Hoy día aún se sostienen cientos de comedores a lo largo de todo Chile. Y el Ejército ha iniciado una iniciativa, pero que es muy pequeña aún porque el gobierno no apoya, que es Rancho Solidario, Septiembre Amigo, en donde en el norte y acá en la metropolitana también han abierto raciones solidarias para la comunidad. El Ejército. El Ejército. Yo preferiría ver muchas más de esas iniciativas y menos de ceremonias para felicitar a su gobierno y al alto mando del Ejército en Santiago entre ellos mismos. La Armada de Chile en nuestro distrito, cuando sale al rescate de nuestros pescadores artesanales, que 7 al año mueren en alta mar producto de distintas tragedias, ahí queremos verla justamente atendiendo a esas comunidades. En Juan Fernández y Rapa Nui, donde yo trabajo, con el buque hospital, atendiendo a la comunidad. Esas son las iniciativas que nos permiten construir una mejor relación entre civiles y militares y no ostentar poder en un despilfarro de recursos en medio de una crisis que todavía está abierta. ¿No pueden ser ambas? Pueden ser ambas, pero los objetivos que la parada militar se constituye para reproducir la tradición del Ejército de Chile, tiene dos opciones. Vamos por las buenas o las malas tradiciones, porque toda institución e historia está con capítulos oscuros y capítulos positivos. Y nosotros quisiéramos ver más de los capítulos positivos porque necesitamos que en la discusión de la defensa nacional que Chile necesita ahora y a futuro, los civiles tengamos una relación distinta y también protagónica, porque al final de cuentas la patria, y Cristian yo creo que deberíamos estar de acuerdo en esto, ¿qué es? Es el territorio y nuestras comunidades, y al servicio de proteger nuestro territorio y nuestras comunidades, toda la disposición. Pero una ceremonia de estas características a puertas cerradas, no van a ver las familias en el Parque O'Higgins como antes se reunían. Esto es sin público. Creemos que es un despropósito y es algo que daña la sana relación que debemos promover, más aún cuando el Estado de Chile ha asumido transformarse y mejorarse en el proceso constituyente. Eso implica el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y por supuesto también las Fuerzas Armadas, para que no continúen haciendo las ceremonias y todo como lo han estado haciendo en los últimos 30 años. Cristian, permíteme un segundo, porque tengo a Juan Saldía de Antofagasta que también nos mandó un video. Adelante, Juan. Yo creo que no hay que mezclar todo en la vida, menos una parada militar. La parada le pertenece no solamente a las Fuerzas Armadas, le pertenece a todo el país. Creo que la parada es una sola. Y los que cometieron errores, que paguen. Pero aquí no debe pagar todos por unos cuantos. Un abrazo. Muchas gracias, Juan. Juan ahí manifestando, no deben pagar toda la institución los errores, los pecados, los delitos que cometieron algunos. Totalmente de acuerdo con Juan. Y él acierta medio a medio. O sea, la parada militar es de todos los chilenos. Aquí esto no es de izquierda ni de derecha. Muy bien lo reconocía Jorge, el tremendo aporte que realiza nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo, por ejemplo, en el caso de esta pandemia. Tal vez incluso no son muy pocos, son 110.000 raciones las que ha entregado en este periodo de pandemia. Son 122.000 kilos los que ha trasladado la Fuerza Aérea. Son más de 250 operaciones que ha realizado el buque Sargento Aldea.
Y así el listado podría ser infinito. La cantidad de control, la cantidad de personal desplegado permanentemente es un aporte que hace la Fuerza Armada a nuestro país, que es tremendo y que tiene que ser reconocido transversalmente. Y ahí coincido con Jorge, podemos tener posiciones políticas distintas, pero podemos reconocer en el fondo eso. Y en particular en el caso de la parada militar, yo creo que podemos tener bemoles, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo creo que es una institución tremendamente valorada, que es parte de este hito de la celebración de las fiestas patrias y que merecen ser replicadas y restituidas. Estamos saliendo de la pandemia, una muy buena señal. Luis Mariano, ahí lo escuchaba que se refería a los casos de malversación de fondos dentro de las Fuerzas Armadas. Mira, los casos de corrupción son casos individuales, las responsabilidades son individuales y aquí las instituciones las han combatido. Y así como en el fondo, si hay oficiales, suboficiales o gente o profesionales que han cometido algún delito, tienen que ser investigados, juzgados y sancionados con máxima severidad, sea cual sea en el fondo el cargo que ostentaban. Y eso, por ejemplo, que pasa en la Fuerza Armada, es el mismo criterio que aplico para el Partido Socialista con el exalcalde Aguilera, en el fondo que está involucrado en narcotráfico. Lo mismo que puedo decir del alcalde Jadwe, en el fondo con el caso Luminaria. No voy a meter al Partido Comunista en el saco, el Partido Socialista o la misma Revolución Democrática. Oye, Eduardo, ¿me permite? Son muchas, las responsabilidades son individuales. Adelante, Jorge. Siéntanse, por favor, en un link para que conversen. Lo que pasa es que entonces, ¿cuál es la propuesta aparte de mantener todo como está? Porque yo presidí la investigadora del fraude en el Ejército en la Cámara y el diputado republicano que hizo votó en contra de constituir la comisión investigadora porque no querían investigar siquiera cuál era el fraude que llegó a 10 millones de dólares. Ignacio Urrutia. Cuando nosotros propusimos, y siendo presidente de la Comisión de Defensa, aprobamos la derogación de la ley del cobre, un nuevo mecanismo de gastos reservados, fin a la justicia militar para delitos civiles, para que los militares procesados por fraude al fisco se procesen como cualquier chilena o chileno que defrauda al fisco. Y además también proteger a los denunciantes de corrupción, porque son muchos los que han debido acabar su carrera militar cuando valientemente han denunciado a un superior. ¿Qué hicieron los diputados de derecha, en especial los republicanos? Votaron en contra. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Mantener la parada militar como se ha hecho en las últimas décadas, mantener el sistema que ha permitido ser caldo cultivo para la corrupción, como lo dijo el Contralor de la República, y no un militante de un partido del Frente Amplio como quieren hacer las caricaturas. ¿Cuál es la propuesta para el futuro? El Estado de Chile asumió el desafío de transformarse, de mejorarse. Yo sé que tú ibas por el rechazo y mantener la Constitución de Pinochet, pero una vez que perdiste en el plebiscito, ¿van a seguir porfiando en mantener las ataduras a la institucionalidad de Pinochet o se van a sumar con ideas y propuestas para tener una Fuerza Armada que tengamos garantías que van a tener tolerancia cero frente a la corrupción? Hoy en día, cuando está el procesamiento, ahora la querella, digo, por sobreprecio de la compra de helicópteros, por 6.700 millones de pesos, vamos a decir que nuevamente son casos aislados, responsabilidades individuales. Yo creo que no. Como ingeniero también me asumo a pensar que cualquier institución que maneja ese nivel de recursos requiere de mecanismos de control que el Ejército en la actualidad no tiene y que necesitamos poner. Y para eso necesitamos que por lo menos ustedes no continúen trancando la pelota y que nos permitan tener instituciones modernas del siglo XXI y también, ¿por qué no?, tener una mejor convivencia. Sí, mira, la única encuesta que hay con metodología al respecto de la realización de la parada militar indica que el 80% del país no quiere realizarla. Entonces, por lo menos cuestiones si es pertinente o no para respetar ese 80% del país que se realice sin público, en estado de excepción y además con 6.500 efectivos que, créeme, los carabineros que desde la semana pasada están dando vueltas en círculo en la explanada del Parque O'Higgins, se requieren mucho más en cerros de Valparaíso y Viña del Mar, donde toda la semana ha estado presente y dicen las vecinas y vecinos que la gran mayoría de las veces no llegan porque Carabineros retiró parte de su contingente dedicado a la seguridad pública de Valparaíso y hoy día están dando vueltas acá en el Parque O'Higgins. Bueno, el primer y gran daño... Si me permite una cosa Luis Mariano, permíteme un segundo, que como fue interpelado es necesario que se haga cargo Cristian Araya y luego voy contigo. Estamos pidiendo propuestas, yo tengo una propuesta. Bueno, lo primero es, a casos, por ejemplo, de corrupción, no hacer una puesta en escena y un show político, porque al final del día eso es lo que terminamos viendo en el Congreso. Los hechos, si se roban un peso, en el fondo de todos los chilenos, deben ser investigados,
juzgados y sancionados con severidad, sea quien sea. Porque el diputado Urrutia Seguramente, en el fondo, lo que tiene que haber visto el diputado Urrutia es, en el fondo, esta intención de hacer un show político y tratar, en el fondo, de desprestigiar las instituciones de la Fuerza Armada. Aquí hay que ser muy claro. La ministra Romy Rutherford está hoy investigando, y procesando a Oviedo, a Fuente Alba, gracias al proyecto nuestro que aprobamos para extenderla en el cargo para que continúe investigando. Y el diputado Urrutia votó en contra. Entonces, en verdad, son fanáticos de mantener las instituciones añejas que le han hecho daño a Chile. Mejoremos, por los militares honestos, mejoremos las instituciones. Cristian, por favor, permítame un segundo, porque tengo que hacer una pausa. Son las 11 de la noche con 12 minutos. Al regreso de la pausa, la respuesta respecto a las propuestas de Cristian Araya desde el Partido Republicano y Luis Mariano Rendón, que también tiene unas propuestas, entre ellas reemplazar las Fuerzas Armadas. De hecho, lo tengo ahí en agenda. Quiero saber. Unas bolivarianas, me imagino que ¿A qué se refiere con aquello? Unas chilenas. Reemplazar las bolivarianas ni fascistas. Vamos a ver la respuesta al regreso de la pausa, entonces, ustedes y nosotros acá en Mentiras Verdaderas. Pero ojo, este domingo 19 la red transmitirá en exclusiva, de forma inédita, una entrevista a Manuel Contreras, el Mamo Contreras. Fue realizada el año 2005 en su casa. Es muy interesante poder conocer la visión desde su perspectiva de la vida y de los hechos. Acá un anticipo y al regreso seguimos con Mentiras Verdaderas. Ya estamos de regreso esta noche en Mentiras Verdaderas y septiembre se celebra con una nueva sonrisa. Todos los pacientes que tomen presupuesto de implantes dentales en Clínicas Implanet desde el 13 y hasta el 30 de septiembre obtendrán un descuento sorpresa que les sacará más de una sonrisa. Cuentan con un laboratorio propio que garantiza un control de calidad y acorta los tiempos de espera en su tratamiento dental. Puede llamar al teléfono 22-759-0909. Te repito, 22-759-0909 y agenda tu hora gratuita en Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Vitacura, Providencia, San Miguel, Maipú, Puerto Montt y próximamente en Santiago Centro. www.implanet.cl. Clínicas Implanet, líderes en implantología y odontología general. Más 569 3232 1354, ese es nuestro WhatsApp. Grábate, ojalá de manera horizontal, y cuéntanos cuál es tu opinión, tu visión respecto a la parada militar. ¿Se debe o no realizar considerando la situación de pandemia que existe en nuestro país? Fernando San Martín también nos mandó su video. Hola, soy Fernando San Martín, dirigente de la FENAT unitaria del Hospital de Peñaflor, y creo que la realización de la parada militar este año es algo innecesario. Innecesario en cuanto a la cuantiosa cantidad de recursos que se van a mal utilizar, siendo que hoy en día, necesitamos recursos en los hospitales públicos. Se nos está recortando los presupuestos y se está despidiendo personal que sirve para asegurar la atención mínima de los usuarios y usuarias de nuestro sistema público, que desde siempre ha estado colapsado y sobreviviendo año tras año. Por eso, no a la parada militar 2021 ni a ninguna otra. Tú también nos puedes mandar tu video, más 569-3232-1354. Durante los últimos 3 años, el Estado ha gastado en este tipo de ceremonias 2.400 millones de pesos. Estamos junto a Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática, Cristian Araya, candidato a diputado por el Distrito 11 del Partido Republicano, y en el video el abogado integrante de la Red Chilena de Abogados de Derechos Humanos, Luis Mariano Rendón, quien tiene una propuesta. Pero antes teníamos que terminar de escuchar a Cristian Araya, también respecto a las propuestas desde republicanos en pos de aquello. Y aprovecho de recoger el guante del video del señor San Martín, Fernando San Martín. Me encantaría un Estado más austero y ojalá destinemos más recursos a salud, a seguridad, a vivienda, etcétera. Entonces, en vez de preocuparnos de quitar, en el fondo, ahorrarnos por los pesos que pueden costar la parada militar, bueno, enfoquémonos en un Estado más austero, evitemos, en el fondo, el gasto innecesario. Podemos ver la Convención Constituyente, cómo se suben, en el fondo, los gastos, los sueldos, o en realidad los gastos de representación, las asignaciones, para ser más justo. Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad tremenda, millonaria, de hacer un ahorro muy importante y destinarlo a lo que los chilenos verdaderamente necesitan. Lo segundo es que, evidentemente, como cualquier institución, las Fuerzas Armadas tienen que modernizarse, tienen que tener más y mejores estándares de probidad, de control. En ese sentido, yo creo que la discusión tenemos que estar absolutamente abiertos. Las mismas instituciones están absolutamente llanas a mejorar los sistemas de control, porque cualquier caso de corrupción daña muchísimo la imagen de estas instituciones, y eso, las mismas Fuerzas Armadas están muy preocupadas de poder mejorarlo. Entonces creo que no hay que mezclar peras con manzanas
y dejar y perseguirlos todos los casos de corrupción hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, ser absolutamente radicales para condenar y perseguir la corrupción y buscar los mejores métodos. Perfecto. Estamos absolutamente abiertos y en ese sentido, desde el Partido Republicano, cuenten que estamos por la probidad en los municipios, en las Fuerzas Armadas, en el aparato público. Luis Mariano, la propuesta de reemplazar las Fuerzas Armadas, ¿en qué consiste? Sí, en primer lugar quería hacerme cargo de lo que dijo Cristian también respecto de que yo era el que sacaba el tema de Pinochet y que eso ya había pasado hace mucho tiempo, hace 30 años. Mira, es un poco el mismo discurso que levantaron respecto de la Constitución, cuando muchos decíamos esa es la Constitución de Pinochet hecha para negar la democracia, decían no, pero ya salieron con Pinochet, eso es del pasado, pero era la Constitución de Pinochet. Y mantenía los artefactos que instaló la dictadura para negar la democracia, para impedir que la mayoría decida. Con las Fuerzas Armadas ocurre lo mismo. Sí, han pasado 30 años, pero siguen siendo las Fuerzas Armadas de la dictadura. Siguen rindiendo culto a la dictadura. No es que lo digamos nosotros, es que ellos lo hacen, lo reafirman permanentemente. Nosotros tuvimos que presentar un recurso de protección para lograr que el ejército retirara las fotografías del Mamo Contreras. Ustedes van a tener una entrevista inédita sobre el Mamo Contreras pronto. Bueno, a ese criminal, al criminal más grande de la historia de Chile, atendía las condenas que recibió, y el ejército le seguía rindiendo honores hasta hace 2 años. Y nosotros tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema con un recurso de protección para obligar al ejército a retirar las fotos de ese criminal de la Academia de Guerra del regimiento de Javert. La Armada de Chile le sigue rindiendo culto a Merino, le levantó una estatua el año 2002 con la complicidad del gobierno de la época, el presidente Ricardo Lagos y la ministra de Defensa Michelle Bachelet. Hemos estado luchando en los tribunales, ahora tenemos interpuesto otro recurso de protección para obligar a la Armada de Chile a retirar eso, porque se lo pedimos, lo conversé directamente con el actual comandante en jefe y se negaron. Bueno, vamos a los tribunales por eso. Se negan porque ellos se aferran a esa cultura, a la cultura de la dictadura, a la cultura del golpismo, que también es la cultura de la corrupción, la cultura de creer de que los recursos públicos son su botín, y por eso hacen lo que hacen. Entonces no es un tema de castiguemos a este que se robó la plata, es que hay una cultura institucional en las Fuerzas Armadas de la corrupción, y por eso que el cambio tiene que ser radical, para erradicar esa cultura del desprecio a los derechos humanos y de falta de probidad. Por eso que nosotros estamos levantando en estos momentos desde la Fundación Memoria Histórica una propuesta de reemplazo de las Fuerzas Armadas, partiendo por cambiar el concepto. Cambiamos el concepto de Fuerzas Armadas por Fuerzas de Defensa. ¿Por qué? Para enfatizar su rol defensivo. Son fundamentalmente para defender el país, no para agredir a nadie. Pero además para dar cuenta del rol polivalente, la defensa del país no solamente ante amenazas bélicas, sino que ante todo tipo de amenazas, desastres naturales, para los cuales esas nuevas fuerzas de defensa deben tener instrucción, equipamiento, capacidades para apoyar al país permanentemente ante esas otras amenazas más allá de las bélicas. Y decimos que estas nuevas fuerzas de defensa, la Fuerza de Defensa Terrestre, la Fuerza de Defensa Naval, la Fuerza de Defensa Aeroespacial, deben ser esas nuevas instituciones que permitan unir a los chilenos y chilenas con instituciones de defensa que efectivamente nos pertenezcan a todos y que no sean como son hoy día las Fuerzas Armadas de un sector político. Por eso que Cristian las defiende tanto, porque son sus Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas del rechazo, las Fuerzas Armadas de los republicanos, las Fuerzas Armadas de todos los nostálgicos de la dictadura. Y respecto del resto, las sentimos tremendamente lejanas por sus niveles de brutalidad, por sus niveles de corrupción y porque siguen siendo un peligro hoy día para la paz y para la democracia. Yo quiero recordar que cuando Piñera sale diciendo que estamos en guerra, no fue porque se le ocurrió solito esa tontera y salió diciéndola. Fue porque hubo un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército que le aseguraba que habían activistas cubanos y venezolanos y le daba ejemplos que resultaron completamente falsos para tratar de afirmar esa situación. Por eso que Piñera sale diciendo eso. Luis Mariano, digamos también que después fue el propio encargado del ejército el que dijo que no había guerra. Así y es. Puso los paños fríos. Diputado Brito. Sí, pero me deja Eduardo poder responderlo. Diputado Brito está viendo la palabra. Eduardo, para terminar, ese informe de la DINE aseguraba
que habían activistas extranjeros y que esto era culpa de esos activistas extranjeros. Y por eso que Carabineros salieron disparando así, el Ejército salió también asesinando gente, la Armada asesinó gente, ahora, no el 73. Diputado, entonces, por eso que debemos cambiar estas fuerzas por unas nuevas fuerzas de defensa. Hay dos asuntos que creo que se han dicho y que a mi parecer están distorsionando la realidad. El primero es que el sector que representa a Cristian de la extrema derecha es defensor de las Fuerzas Armadas, cuando en verdad es el único sector político en Chile que ha asesinado a 2 comandantes en jefe. Y yo espero que después de todas estas décadas, Cristian, todas y todos, condenen esos terribles sucesos. Pero además también de que, si te das cuenta, hemos centrado nuestra conversación en las Fuerzas Armadas, que la Constitución de Pinochet las establece casi como un cuarto poder del Estado, cuando en verdad lo que deberíamos centrar la conversación es de la defensa nacional, porque quienes defendemos la necesidad de que Chile sueñe, proyecte un horizonte y avancemos, de seguro va a haber que defendernos. ¿Y cuál es defendernos de qué? Defendernos de los grandes grupos transnacionales extractivistas que se quieren apropiar de nuestros recursos estratégicos. Defendernos de una élite que ha intentado utilizar a las Fuerzas Armadas para ir a enfrentar a la ciudadanía que los gobiernos no han querido atender. Defendernos realmente de los desastres socionaturales que cada vez son más recurrentes producto de la crisis climática global declarada. Entonces, en este contexto, yo considero que es primordial que todos los sectores dejen de trancar la pelota y anclarse en el siglo pasado y pensemos realmente cuáles son las Fuerzas Armadas que Chile necesita para defenderse en el proyecto que queremos construir en las próximas décadas. Jorge, desde el punto de vista de ustedes, de Revolución Democrática, una propuesta como la de Luis Mariano Rendón de cambiar, de refundar, de reemplazar las Fuerzas Armadas, ¿ustedes la suscriben? Nosotros creemos que tiene que ser el proceso constituyente y la ciudadanía la que oriente ese proceso de cambio en una doctrina en que nosotros proponemos, pero como una propuesta nomás, del ciudadano de uniforme. Un ciudadano común y corriente que además, por supuesto, viste un uniforme y por eso renuncia a ciertos derechos políticos, pero que es una persona, no es alguien que está por sobre ni bajo la sociedad, sino que es la sociedad a la cual está dispuesto incluso a dar su vida para defender. Pero hoy día las distorsiones son enormes. Por ejemplo, la parada militar, si es que el gobierno insiste y el alto mando en realizarla este fin de semana, muy probablemente se hará como siempre se ha hecho, con un ceño fruncido, mirando con rabia a las autoridades y a nuestra ciudadanía. Cuando tú revisas las paradas militares en otros lugares del planeta, son sonrientes, porque al pueblo se le respeta, se le quiere, se le trata con cariño y se es inquebrantable con el enemigo. Y la distorsión que tienen las Fuerzas Armadas en Chile, nosotros creemos que hay que cambiarla, y para eso el proceso constituyente nos da esperanza, pero por sobre todo les pedimos a todos los sectores políticos que dejen de mentir sobre la Convención Constituyente, como se intentó recientemente acá, y además poner las propuestas sobre la mesa y no anclarse al pasado. Y Cristian Araya. Mira, yo no sé, Jorge, qué desfiles militares has visto tú en otros países, pero en ninguna parte aparecen los militares con pompones, globos y en el fondo... Sonrientes, dijo. Sonrientes, dije. En general son bastante marciales y hay un estilo, en el fondo, en el caso chileno, que tiene una marcialidad que es muy admirada en otros países. Prusiano. Este carácter prusiano en el caso del ejército y un poco la tradición, que no tiene que ver cómo se van sonriendo o no. Hay un estilo que es parte de la impronta de las Fuerzas Armadas, pero en ninguna parte salen con globo ni con festejos. En ese sentido, perdona... ¿Cuál es el ejemplo del desfile militar sonriente? Mira, pongan en YouTube paradas militares en el mundo, no sé, el ejemplo, el más clásico y evidente es el de Rusia. Las fuerzas militares rusas, yo creo que nadie puede dudar de que son fuerzas protagónicas, lamentablemente, de muchos enfrentamientos. Bueno, ellos son sonrientes con la sociedad civil, porque a la sociedad se le quiere, se le respeta, se le tiene cariño, y no se le grita, no se le intenta imponer temor, porque las Fuerzas Armadas se constituyen en el primer comandante en jefe, el general José Miguel Carrera, que a todo esto en estos días se conmemoran 200 años de su fusilamiento, como la necesidad de que el proceso de independencia en Chile no se aloje en una oligarquía, sino que se aloje en la ciudadanía, y que esa ciudadanía sea parte también de la defensa de sus propios intereses. Cuestión que en Chile se quiere delegar a un grupo de militares del alto mando, porque hay una diferencia y una simetría tremenda entre el alto mando y el cuerpo de las Fuerzas Armadas, y además también en una élite que intenta utilizarlas como policía. Hay una imagen de una parada militar rusa.
Digamos también que el ejército ruso ha estado metido en unas cuestiones bastante duras en el último tiempo. Respecto a lo que señala de que es el sector cristiano al cual tú representas, en tanto eres del Partido Republicano, extrema derecha, dijo Jorge Brito, que no es el sector que defiende a las Fuerzas Armadas, porque es un sector que avaló el asesinato de dos excomandantes. Mira, frente a cualquier crimen, nosotros somos categóricos, estamos en contra de cualquier violación de los derechos humanos, cualquier afectación a la dignidad de las personas. Eso siempre, da lo mismo el color político, quien sea la víctima. Y ahí no hacemos distinción. Para dejar en el fondo ese tema de lado, porque ahí no hay mayor discusión, en el caso de nosotros tenemos absoluta claridad que los derechos humanos se respetan siempre y la dignidad de las personas es parte fundamental de nuestro proyecto político. Ahora bien, en el caso del rol de las Fuerzas Armadas hoy están desplegadas no solo preparándose en el fondo en un carácter defensivo, de rol polivalente. La cantidad de funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que están desplegados hoy, ahora, en este momento, para colaborar en el control de la pandemia, muy distinto, y ahí debo reconocer un poco la valentía o tal vez la personalidad que tiene Luis Mariano para, en la comodidad al fondo de su casa, poder denostar de esa forma a nuestra Fuerza Armada. En estos momentos hay gente en Putre, hay gente en Magallanes que está pasando frío, pero están haciendo patria. Menos los 6.500 que están en el Parque O'Higgins dando vuelta en círculo. Lo decía Jorge recién, un uniformado renuncia a ejercer ciertos derechos políticos, que los ejercemos todos los que estamos acá. Renuncia a una vida en la cual puede disponer, en el fondo con toda tranquilidad, como lo hacemos cualquiera de nosotros, que trabajamos de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Renuncia a que pueda ser destinado un día en Putre, el otro día en Punta Arenas. Entonces, el trabajo, el sacrificio que realiza un uniformado es absolutamente admirable. Y acá, insisto, no se trata de que solo los republicanos, que sí lo hacemos y admiramos nuestras Fuerzas Armadas porque amamos Chile, y como amamos Chile, amamos y admiramos a nuestras Fuerzas Armadas, sino cualquier chileno. Y le insisto a Luis Mariano, cuando ocurre un desastre natural, ningún chileno, y probablemente incluso tú, nadie se vuelca a pedirle ayuda a las ONGs de izquierda, sino lo primero que hacen es esperar, en el fondo, la ayuda, el auxilio de nuestras Fuerzas Armadas, que van a colaborar el trabajo que está realizando permanentemente Carabineros, que realiza Bomberos, etc. Cuando muchas veces, si me permite, Cristian, cuando muchas veces... No tengo ningún problema, te dejo hablar. Chilena necesitó a las Fuerzas Armadas, lo que hicieron fue un espectáculo penoso. Yo quiero recordar lo que ocurrió el año 2010 para el terremoto y el tsunami. El comandante en jefe de la Armada se quedó en su casa y no se constituyó en su puesto de mando. Y los gobernantes pusilánimes de esa época y los que asumieron poco tiempo después no fueron capaces de destituirlo, pese a ese vergonzoso ejemplo que le dio a Luis Mariano, la Armada de Chile no fue capaz de hacer zarpar los buques que estaban surtos en Valparaíso, exponiéndolos a la destrucción del tsunami. Luis Mariano, permíteme un segundo. La Fuerza Aérea no fue capaz de poner en el aire helicópteros para que la presidenta pudiera ver qué estaba pasando. Esa es la capacidad que han demostrado en los momentos de mayor angustia del país estas Fuerzas Armadas. Digamos que también en ese momento el mando político en Chile está más perdido que el Teniente Bello. ¿No? Decían una cosa cuando estaba ocurriendo otra. Sí, pero las Fuerzas Armadas están preparadas para las emergencias, se supone. Claro, pero reciben órdenes, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Me está pidiendo la palabra el diputado Jorge Brito. Pero nos vamos a ir a la pausa escuchando a Nicolás Astorga, que también nos manda su video, más 569-3232-1354. Y también te invito a que a través de nuestra cuenta en Twitter votes. Estaba peleada la votación si se debería o no realizar la parada militar este domingo. Este es el video de Nicolás Astorga. Hola, Nicolás Astorga desde Valparaíso. Yo creo que sí deben realizar la parada militar. ¿Pero dónde? En sus escuelas matrices, en sus bases, donde todos ellos olvidan los desfalcos, los robos, el Milico Gate, todas esas cosas lo olvidan en esas bases y ahí se tiran flores. Ahí se olvida todo. Entonces que lo hagan, sí, pero que lo hagan con su gente, con quien no olvida, con quien no tiene memoria. Nicolás Astorga desde Valparaíso.
Este 28 de septiembre se cumple un nuevo natalicio de Víctor Jara, músico, compositor, dramaturgo y actor, pieza fundamental del patrimonio cultural brutalmente asesinado durante la dictadura. La idea es que en este nuevo aniversario celebremos su vida y obra, un legado que está más vigente que nunca. Por el derecho de vivir en paz, Festival FAM Víctor Jara 2021. 28 de septiembre con grandes artistas como Jorge Culón, Los Vázquez, Nano Stern, Roberto Márquez, entre muchos otros. Desde las 18 horas por las redes de la Fundación Víctor Jara. Más información y adhesiones en fanvictorjara.cl. Ahí está la información. Terminó la encuesta. Veamos qué dijeron ustedes a través de la cuenta de Twitter respecto a si debería o no suspenderse la parada militar. Mira, 52,6% dice que sí se debería suspender y un 47,4% dice que no se debería suspender. Ahí estuvo peleada la discusión. Empate técnico. Empate técnico, buscando el lado positivo. Candidato. Diputado Brito. Mira, es que recién se comentó, a mi parecer, y la experiencia, algo que no se apega a la realidad respecto al rol de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil en los desastres socionaturales. Yo estuve trabajando durante meses el 2010 en la región del Maule y el 2014 en Valparaíso, donde se quemaron 3.000 viviendas. Y las Fuerzas Armadas sí cumplieron un rol en apoyo a la comunidad y la sociedad civil también. Y fuimos muchos civiles que estuvimos ahí. El problema son los gobiernos, que deben hacer un control y una conducción de las Fuerzas Armadas. Y los distintos gobiernos se han lavado la mano. Y la Tendalá, todo el país la ha visto. En los momentos críticos, la autoridad civil no ha ejercido la conducción y control que esperamos. Y a futuro, nada nos hace presumir que eso va a cambiar a menos que nos involucremos en este debate. Y es por eso tan importante el espacio que ustedes han abierto, porque por 30 años a la sociedad civil se nos ha negado a participar del debate en cómo defendemos nuestros territorios y nuestras comunidades. Y yo que ando todos los días que no tengo sesión, revolviéndole y conociendo los distintos cerros del distrito, me atrevo a decir que la gran mayoría de comunidades está defendiendo sus barrios del negocio de la inmobiliarias o de la devastación industrial de los ecosistemas, y creo que evidentemente si ahí están las amenazas, ahí tiene que estar la defensa y las Fuerzas Armadas, por supuesto, al servicio de la defensa, y no hoy día como están constituidas como casi un cuarto poder del Estado. Quiero agregar otro antecedente que ha ocurrido hace poco, ¿no? El Mall Arauco Maipú difundió este domingo en su perfil de Instagram un video con un desfile de la Escuela de Suboficiales del Ejército dentro del centro comercial. Ahí lo estamos viendo. Algunos militares tocaban instrumentos de viento sin protección, obviamente no pueden tocar con mascarilla, y otros no portaban mascarillas para prevenir el COVID-19 al interior de este recinto. ¿Está el Ejército autorizado para realizar este tipo de desfiles en centros comerciales con fondos estatales? Es la pregunta que se instala. ¿Cómo evalúan ustedes este tipo de actividades dentro de un espacio destinado al consumo? Me gustaría conocer la opinión de Cristian Araya, candidato a diputado por el Distrito 11 del Partido Republicano. No, esta es una actividad que no es primera vez que se realiza periódicamente, y una forma de acercar la Fuerza Armada a la comunidad. Un lugar que se constituye como un ágora moderno, como son los malls, evidentemente es una oportunidad para poder acercar a la gente nuestra Fuerza Armada. Y aquí más allá, en el fondo, y seguramente Luis Mariano va a volver a sacar, no sé cómo va a llegar a Pinochet de nuevo, pero más allá de eso, aquí hay un esfuerzo permanente de acercar nuestra Fuerza Armada a los chilenos. El Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y también Carabineros, la PDI y Gendarmería pertenecen a todos los chilenos. Y eso es algo que se reconoce. Y espontáneamente, ¿qué es lo que pasa? La gente aplaude, la gente saca una foto, le comenta, graba. O sea, esa es la realidad. Hay, a diferencia y muy a pesar probablemente de Luis Mariano, cuando hay una emergencia, bien lo dice Jorge, a diferencia probablemente de quienes están o despotrican por redes sociales desde la comodidad de sus casas o tomándose un café en el Starbucks, bueno, nuestros militares están ahí en la calle. Y por ejemplo, recordar al cabo segundo Brian Castillo, que ejerciendo en fondo sus funciones fue atropellado y perdió sus piernas. Él refleja el compromiso, la valentía, la entereza de nuestros uniformados, y es un tremendo ejemplo del aporte, el sacrificio que hicieron y que realizan hasta el día de hoy nuestras Fuerzas Armadas para combatir la pandemia. Entonces, ese es el ejemplo, esas son las Fuerzas Armadas de las cuales nos sentimos orgullosos y somos los más, y vamos a ser siempre los más férreos defensores, porque son esas y no las ONG, no los buenos para tuitear, no los opinólogos los que al final del día salvan a nuestro país. Luis Mariano.
Bueno, lo del MOL, decir que es como la pérdida ya del sentido y el decoro básico, digamos, funcionarios públicos como son los soldados convertidos en promotores, atracción musical de un establecimiento comercial privado. Es absolutamente improcedente y por eso que efectuó la denuncia correspondiente a la Contraloría, como también la he efectuado en otros casos de estos actos impresentables de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha dicho la Contraloría? Han sido acogidos. ¿Qué ha dicho la Contraloría respecto a casos similares? En el caso de MOL no he presentado, pero lo que acogió la presentación que le hice con respecto de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército cuando se pronunciaba deliberando al interior del proceso constituyente y diciendo que tenían que continuar las mismas Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Mariano, esperemos qué va a decir en este caso. Luis Mariano, por ejemplo, pero, si me permite, solo para cerrar, por ejemplo, cuando va el Carabineros con su Orfeón a programas de televisión o también a algún centro comercial, ¿eso entra dentro de esta misma categoría? No, yo creo que cuando el Orfeón, como tradicionalmente está en la plaza de armas o en lugares públicos, nadie puede decir nada respecto de eso. El tema es cuando se pone en un establecimiento comercial privado, ahí es donde no se entiende nada. Pero yo, Eduardo, quisiera cerrar diciendo que el proceso constituyente es el momento donde Chile está juzgando sus instituciones. Hay algunas instituciones que van a ser reconocidas, que van a ser proyectadas y otras que seguramente van a ser sancionadas, van a recibir una sanción histórica. Yo confío que estas Fuerzas Armadas, con tanta brutalidad, que nunca han pedido perdón por sus crímenes y con tanta corrupción, sean sancionadas con la disolución. Afortunadamente, basta 1/3 de los constituyentes para que ni el Ejército, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea, ni Carabineros vuelvan a estar en la nueva Constitución. Desde la próxima semana tenemos reuniones con cada uno de los convencionales, están solicitadas para poderle solicitar que se imponga este cambio y que se contemple dentro del proyecto de nueva Constitución con estas nuevas fuerzas de defensa. Que has dicho que basta 1/3. ¿Por qué 1/3 y no se considera el plebiscito de salida? Sí, claro, un 50% en el plebiscito de salida, pero 1/3 de convencionales que no quieran que continúe el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros en la Constitución y no van a continuar en el proyecto de Constitución. Por supuesto, eso va a ser sometido a plebiscito. Y yo espero que podamos instituir unas nuevas fuerzas de defensa que efectivamente permitan el reencuentro de todos los chilenos y chilenas en unas fuerzas de defensa que nos pertenezcan a todos y que no sean de un sector político como son las actuales. Nos ha pillado la hora. Yo quiero agradecer primero la posibilidad de conversar estos temas. Es un tema que muchas veces se tiende a mirar desde el prisma político, pero yo creo que aquí hay una mirada que tiene que ser mucho más amplia que una mera posición política en una línea. Evidentemente las Fuerzas Armadas y de orden tienen un rol en la historia de nuestro país y uno crece con ello. La parada militar es una tradición, pero no por ella debe estar exenta de ser por lo menos, al menos, discutida o analizada. Agradezco la presencia de Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, a Cristian Araya, candidato a diputado por el Distrito 11 del Partido Republicano, y a Luis Mariano Rendón, abogado integrante de la Red Chilena de Abogados de Derechos Humanos. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, y recordar que las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos y no del gobierno de turno. Y es por eso tan importante que no las transformen en policía como el presidente Sebastián Piñera está intentando hacer. A lo mejor, ¿se acuerdan del happening con Fernando Alarcón cuando iba de Guaripo?